Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de las lecciones de la escuela sabática. Josué, la fe que conquista. Y por iniciar la lección número 4. El conflicto detrás de todos los conflictos. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué 10:14. Muchos eruditos consideran el libro de Josué un libro de guerra por sus relatos predominantes de las batallas de Israel debido a la intervención divina. Y por este hecho significativo clasifican estas guerras como guerra santa, porque eran batallas de carácter religioso. En el Antiguo Testamento se explica que las naciones paganas dedicaban sus guerras a sus dioses, les atribuían sus triunfos, creían que sus dioses eran superiores a los de aquellas naciones que derrotaban. Segundo libro de Reyes 18, 33 al 35. Este mismo pensamiento se percibe en la historia de Israel cuando el Dios verdadero dirigió las batallas de ellos en la expulsión de las naciones cananeas y en la posesión de la tierra prometida. Y partiendo del éxodo de Egipto, en adelante se describen las batallas como triunfos del Dios verdadero sobre los dioses falsos y sobre las huestes demoníacas que los respaldaban. Deuteronomio 7, del 1 al 5, primer libro de Samuel 17, del 43 al 47. En la Edad Media se cuentan como guerras religiosas las cruzadas dirigidas por la Iglesia Católica para recuperar Jerusalén del Islam bajo la autoridad del papado. Y aún en tiempo moderno, el Islam llama yahid a sus batallas para defender su fe o su territorio. El criticismo aprovecha la oportunidad de confrontar el carácter de Dios en el Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. Josué 2:10 y 24. Josué 4, 23, 24, Josué 6:2, Josué 8:1, 6 y 7, Josué 10, 10, 11 y 24, 18. Incluso llegan al grado de poner en duda la justicia divina, usando como base las campañas militares agresivas que Dios ordenara a Israel en su nombre. Y con su ayuda atribuyendo a Dios la autoría de las conquistas de Canaán. Sin embargo, el mismo Antiguo Testamento explica los atributos del Dios verdadero al conceder misericordia a las naciones que abandonaban la idolatría y la vida disoluta e inmoral, dándole salvación y en la manifestación posterior del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo en el Calvario como la mayor prueba del amor de Dios para salvar a la humanidad caída. Éxodo 34, 6, Salmo 86, 15, Salmo 103, 8, Salmo 108, 4, Juan 3, 16, Romanos 5, 8, Primera de Juan 4, 8. Esta realidad plantea preguntas inevitables, tales como: ¿cómo conciliamos la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor sin que se vea afectada la credibilidad y autoridad de la historicidad del Antiguo Testamento? En la semana actual y en la próxima exploraremos la naturaleza y alcances de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y en otras partes de la Biblia. Y con ese fin iniciamos estudiando
dos temas importantes sobre la cosmovisión cósmica de esta gran controversia a través de los siglos. Número 1, las partes del conflicto. Número 2, la estrategia del conflicto. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con las partes del conflicto. Cuando Israel llegó a Jericó, Josué vio a un varón con una espada desenvainada y le preguntó si era de parte de Israel o de sus enemigos, y él respondió que estaba allí como príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué 5, 14, 15. Esta es otra aparición de Jesús preencarnado participando de la historia de Israel. En Nehemías 9:6 se le describe a él como creador de los cielos y la tierra, y a quien los ejércitos de los cielos adoran. Y en Isaías 37:16 se lo presenta como el Dios de todos los reinos de la tierra. Él era el ángel del pacto, que protegió y guió a la generación del Éxodo, a su liberación, sepultando a Faraón y sus ejércitos en el Mar Rojo. Éxodo 14, 19 al 31. Ahora, en Josué capítulo 5, del 13 al 15, Jesús fue enviado de parte de Dios a la segunda generación de Israel y se identificó con Josué, repitiéndole las mismas palabras que dijera Moisés siglos atrás, en medio de la zarza ardiente que no se consumía. Quita tu calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Y postrado sobre su rostro, Josué lo adoró. La presencia del príncipe de los ejércitos de Jehová garantizaría la victoria, y sin embargo la cuestión fundamental aquí era si Josué e Israel estarían de parte de él y de Jehová. Por lo tanto, la fe de Josué e Israel sería sin lugar a dudas nuevamente probada en aquel preciso momento. En la Biblia hebrea, la expresión príncipe de los ejércitos del Señor es única, pero por los términos que involucra se puede entender el significado. Príncipe siempre se refiere a un líder militar y ejército se refiere a tropas angelicales, y esto trasciende a cualquier significado humano. Nos presenta a Jesús como el verdadero comandante del ejército invisible de ángeles poderosos en fortaleza, y tiene implicaciones mayores, describiendo un conflicto mucho mayor que el de Josué con los habitantes de Jericó. Esta era una batalla más trascendental como parte del conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Al comprender esto, Josué estaba ahora preparado para recibir de él instrucciones y estrategias propias de una campaña militar y de un conflicto mayor, y en el que participaría el propio Dios de los ejércitos celestiales. Ahora Josué vería el cumplimiento práctico de la promesa hecha por Dios. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. La presencia del príncipe de los ejércitos de Jehová superaba todas las limitantes y las expectativas, aún la de la inexperiencia militar de Israel. Eso no sería ningún obstáculo, ni tampoco lo serían las medidas de protección de Jericó, con puertas cerradas y protegidas, con murallas inexpugnables y con ejércitos experimentados. Todos serían incapaces de evitar la invasión de Israel y se llevarían la sorpresa de cómo Dios los desplomaría todo y los entregaría en manos de Israel, con la excepción de Rahab y su familia. Todos ellos serían destruidos.
Es necesario que como Josué nosotros también comprendamos que la batalla por librarse formaba parte de un conflicto mayor, un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se describe la naturaleza de este conflicto. En el capítulo 14 de Isaías, verso 12 al 14, en Ezequiel 28 del 11 al 19, en Daniel capítulo 10 del 12 al 14, en Apocalipsis 12 del 7 al 9, en el Nuevo Testamento. Dios pobló el universo con criaturas responsables a las que concedió libre albedrío. Eran libres para decidir amarle y obedecerle o rebelarse contra él y su voluntad. Esto fue, en lo último, fue lo que hizo Lucifer, uno de los ángeles más poderosos, acompañado de la tercera parte de los ejércitos angelicales del cielo. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Los profetas Isaías y Ezequiel usaron figuras retóricas, literarias, para describir a Lucifer en su estado original y en su transición al convertirse en diablo y Satanás. Y por su rebelión contra Dios se convirtió en el primer transgresor de la ley de Dios. Isaías 14, 12, 13, Ezequiel 28, 12 al 15, Primera de Juan 3, 4 y 8. Esto se percibe a través de las características de los reyes de Tiro y de Babilonia como una personificación tipológica de Satanás, ya que el rey de Babilonia nunca estuvo en el cielo, tan cerca de Dios y de su trono como lo describe Isaías 14, 12 y 13. Ni tampoco el rey de Tiro estuvo en el Edén, y nunca fue su función la de un querubín protector en el monte santo de Dios, como dice Ezequiel 28 del 12 al 15. Ninguno de estos dos reyes fueron jamás el sello de la perfección y acabados de hermosura, como lo fue Lucifer. Por su parte, el profeta Daniel recibe la revelación del conflicto entre el rey de Persia y Miguel, nuestro Señor Jesucristo, Daniel 10, 13. Es evidente que el rey de Persia aquí representaba los principados y potestades de las tinieblas de Efesios 6:12 que estaban influyendo sobre el gobernante de Persia. Mediante la figura literaria de la parábola o del proverbio hebreo mashal, Isaías 14, del 12 al 13 ilustró la rebelión, autosuficiencia y orgullo de Lucifer que lo llevó a convertirse en Satanás. Así también Ezequiel 28, 2, 11 y 12 ilustró las características de Lucifer antes y después de su rebelión contra Dios, usando estas características humanas del rey de Babilonia y del rey de Tiro respectivamente. Sin embargo, la realidad mayor así descrita supera la expectativa de la experiencia humana terrenal. En Daniel 10, del 12 al 14, vemos detrás del telón de lo visible a Satanás y las huestes espirituales de maldad, obstruyendo los propósitos de Dios en la tierra. Y esto trasciende a los objetivos de cualquier potentado terrenal. Y de esa manera comprendemos la conexión entre los asuntos del cielo y los de la tierra. Y así podemos percibir cómo las guerras de Israel, aprobadas divinamente, también formaban parte de un conflicto cósmico mayor entre el bien y el mal. Pero también debemos comprender el propósito de la intervención divina en este conflicto, a fin de neutralizar el mal, para establecer en la tierra los principios de justicia y de verdad, para manifestar su amor y misericordia para con la raza caída y cautiva de Satanás, y para cumplir los alcances de su plan de salvación en los pecadores arrepentidos que se volvían receptores de su gracia. En el Antiguo Testamento se registra la profecía de tiempo revelada por Dios a Abraham, Génesis 15, del 13 al 16.
Ahí le presenta que sus descendientes serían esclavos en Egipto y que su liberación sería en la cuarta generación, pero que ese tiempo sería paralelo al desarrollo de la maldad de los amorreos, quienes serían expulsados de la tierra que él les daría en posesión a los hijos de Israel. Así que en el tiempo exacto Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y le cumplió lo que le prometió a sus descendientes. Éxodo 2, 23 al 25. De acuerdo con la ideología bélica del antiguo cercano oriente, Éxodo en sus primeros 12 capítulos describe el conflicto entre Dios y los egipcios y sus dioses falsos. Éxodo 12:12. Porque detrás de la idolátrica adoración de estos dioses falsos estaban demonios poderosos que fueron derrotados por Jehová Dios de los ejércitos. Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17. Desde las edades tempranas de la historia de la humanidad, Dios reveló a los antediluvianos que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Génesis 6:3. Su guerra contra Satanás y sus huestes demoníacas contra el pecado y los pecadores no arrepentidos pronto llegará a su final. Apocalipsis 19:11, 20 del 1 al 4 y 14. Satanás y sus huestes caídas, así como los seres humanos que hayan elegido el pecado, serán destruidos eternamente y la justicia y el carácter amoroso de Dios serán vindicados. Las implicaciones de la destrucción total de los cananeos y la final batalla del Armagedón en el Apocalipsis, en el contexto del conflicto cósmico entre el bien y el mal, deben de ser comprendidas como la necesaria intervención de Dios para poner fin al mal y a sus representantes humanos y demoníacos, a fin de vindicar el carácter de Dios y restaurar en la tierra las condiciones edénicas y lograr la armonía total del universo. Romanos 3:4, Apocalipsis 15:3. Vemos en las guerras bíblicas y en los juicios divinos sobre el mundo antediluviano en Sodoma y Gomorra, y en la destrucción de las naciones cananeas, en la destrucción de Jerusalén después de su rechazo de Cristo al crucificarlo, un pálido vislumbre de lo que ocurrirá en el mundo al cierre del tiempo de la gracia cuando se derramen los juicios de las 7 plagas postreras. Vemos en estas guerras un anticipo del juicio final y la destrucción final de Satanás, de los demonios y de los pecadores. Todo esto en su amplitud nos advierte que en este conflicto no existe campo neutral para el ser humano. Todo directa o indirectamente estamos alineándonos bajo el estandarte del príncipe Emmanuel o del estandarte del gran rebelde Satanás. Malaquías 3:18 dice una verdad contundente: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Jesús pronunciará muy pronto estas palabras registradas en Apocalipsis 22:11. El que es injusto siga siendo injusto todavía, y el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La humanidad quedará dividida en 2 grandes grupos: los desleales y los leales a Dios y a su verdad. La realidad del gran conflicto solo permite estar de uno de los 2 lados, sea de parte de Dios o del enemigo de Dios. Por lo tanto, la única garantía de seguridad de la salvación es en aceptar a Cristo y su justicia, en servirle fielmente, en perseverar en sus sagradas enseñanzas y en cumplir sus propósitos para nuestras vidas en el plan de salvación. Continuamos con la estrategia del conflicto. Todo lo que hemos analizado en nuestro estudio
nos presenta el vínculo entre Éxodo y la conquista de Canaán en el libro de Josué, porque la situación social y moral de Canaán encarnaba la opresión del gobierno faraónico en Egipto. Y Dios no toleraría indefinidamente el sufrimiento injusto de pobres y la explotación inhumana de los débiles, porque esto es incompatible con su carácter justo, santo y misericordioso. Y eso implicaba la representación de Dios en la Biblia como un guerrero que recupera las condiciones originales a sus seres creados, dando esperanza a las víctimas aquí y ahora, pero también en el futuro. Así que cuando vemos a los poderes políticos y sociohistóricos antiguos y modernos alineados con Satanás y sus huestes espirituales de maldad para desafiar al gran Yahweh, su intervención como el Señor soberano del universo se volverá inevitable, y en la medida que estos sucesos se aproximan a su conclusión final, anunciarán la anticipación del juicio escatológico final en la historia presente, y así presagiarán la victoria definitiva que se logrará en la erradicación total del mal de todo el universo, ya que Dios ha empeñado su palabra, su reputación, y está en juego su carácter. Éxodo 34, 6, Romanos 3, 4. Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 15:3. Y esta será la realidad futura de nuestro mundo y en el universo al concluir el drama apocalíptico escatológico de este conflicto entre Cristo y Satanás. Apocalipsis 20 del 8 al 10, 21 del 1 al 4. A lo largo del desarrollo de más de 6.000 años de conflicto, Dios ha limitado su omnipotencia, respetando ciertas reglas, y ha decidido hacerlo para permitir que la parte rebelde manifieste su verdadera naturaleza y carácter. Y esto implica que en circunstancias en las que su pueblo no cumple con su parte del pacto, Dios se ve obligado a retirar su mano protectora de ellos, quedando expuestos a los ataques del enemigo. Esto explica que por motivos como estos, los planes originales de Dios para Israel se fueron modificando por las circunstancias a fin de que el pueblo de Dios cumpliera su parte en el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. En Éxodo 14, 13, 14 y 25 vemos el plan original e ideal de Dios respecto a la participación de Israel en la guerra, aún en medio de situaciones extremas y críticas. Dios pelearía sus batallas y estarían seguros y obtendrían la victoria. Esto se cumplió en la experiencia del cruce milagroso del Mar Rojo, cuando Israel tenía delante de sí el mar y tras ellos al faraón y sus ejércitos de Egipto. Todo apuntaba a su total extinción de la faz de la tierra, pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, manténgase tranquilos y veréis la salvación que el Señor les dará hoy, porque estos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Éxodo 14, 13, 14. Dios abrió camino en medio del Mar Rojo. Israel cruzó en tierra seca. Y cuando los temerarios egipcios lo siguieron en el camino abierto en medio del mar, Dios comenzó a guerrear contra ellos a tal grado que ellos mismos reconocieron y dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Éxodo 14, 25. Pero fue demasiado tarde para ellos, no pudieron huir de Dios y fueron sepultados por las aguas del Mar Rojo, que se precipitaron con furia contra ellos. Con esta primicia de la intervención milagrosa de Dios en favor de los indefensos israelitas, se le garantizaba de que Dios seguiría obrando en su favor en todas sus batallas y que ellos solo harían acto de presencia y Dios sería quien daría la victoria. Éxodo 14, 14.
Dios es el guerrero y la iniciativa es suya. Todo lo que tenían que hacer era creer y esperar en quietud y presenciar su poderosa intervención divina. Él establece las estrategias, define los medios, dirige la campaña. A lo largo de la historia posterior de Israel se puede confirmar que siempre que Israel tuvo suficiente fe y confianza en Dios, no necesitaron luchar en la conquista de Canaán. Él dijo: yo enviaré mi terror delante de ti a todo pueblo a que llegues, te daré que huyan y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Éxodo 23, 27. Y Moab tuvo gran terror de la gente, pues el pueblo de Israel era mucho. Y se lamentó Moab a causa de los hijos de Israel, número 22, 3. Y podemos ver muchas referencias como esta. Segundo libro de Reyes 19, segundo libro de Crónicas 32, Isaías capítulo 37, Deuteronomio 7 del 17 al 19. Sin embargo, las reglas del conflicto indicaban que si Israel violaba el pacto, el Señor no lucharía por ellos y no tendrían la mínima posibilidad de éxito. Y la historia de Israel registra que por su incredulidad expresada después del Éxodo, fue lo que hizo que Dios les permitiera participar en la guerra contra los cananeos. Ellos alteraron por su pecado su plan original, y se aclara que cuando Israel se rebelaba contra Dios y violaba el pacto, Dios permitía que sus enemigos los derrotaran. Josué 7, 11 y 12, Jueces 2 del 11 al 14. El Pentateuco registra en Éxodo 17 del 7 al 13 la primera vez en que Israel luchara después del Éxodo. El antecedente era de que ellos se habían rebelado contra Dios en Meriba a causa de la falta de agua. Ellos dudaron del poder de Dios y también de su presencia en medio de ellos para suplir sus necesidades. Y en tales condiciones deplorables fue cuando los amalecitas los atacaron y se vieron obligados a luchar para defenderse. Éxodo 23, 28 y 33, verso 2. Dios lo permitió para que Israel se viera en una situación crucial de vida o muerte y volviera a recuperar su confianza en Dios, que los había librado de Egipto. Sin embargo, Dios no los abandonó, sino que los soportó con paciencia. Continuamente los invitó a confiar plenamente en Él y en su poder para salvar. También el Pentateuco registra que la ley de la guerra en Deuteronomio capítulo 20 fue dada después de los 40 años de su peregrinaje en el desierto, que también fue otra consecuencia de su incredulidad a Dios. Por lo tanto, las nuevas circunstancias exigían nuevas estrategias. Y fue entonces cuando Dios exigió a Israel aniquilar por completo a los cananeos. Deuteronomio 20, del 16 al 18, Josué 24, 11. Israel de aquí en adelante tendría que mostrar su lealtad a Dios obedeciendo sus mandamientos, respetando el pacto, pero también expulsando a los cananeos y poseyendo la tierra prometida. La presencia de Dios estaría con ellos siempre que le fueran fieles. Conociendo estos antecedentes, ahora comprendemos que aunque el colapso de las murallas de Jericó fue un milagro divino, el pueblo de Israel tuvo que participar activamente en la batalla y enfrentar a la tenaz resistencia de los habitantes de la ciudad de Jericó. En cada victoria y avance en la posesión de Canaán, Israel iría desarrollando confianza incondicional en la ayuda divina. Sin embargo, en los momentos difíciles y de tentación,
No debían olvidar que el resultado de cada batalla estaba en última instancia en las manos del Dios, y que la única manera en que podrían influir para su propia prosperidad y bienestar sería en virtud de su fe y de su obediencia a Dios. Pero si desconfiaban de Dios y eran incrédulos a sus promesas, serían presa de sus enemigos. Josué capítulo 7, verso 12 y 13 y 10, verso 8. En su trato con su pueblo, Dios enfrenta situaciones que distan mucho de lo ideal. Nunca fue idea de Dios que Israel anduviera peregrinando 40 años por el desierto, pero ellos repetidas veces dictaron su sentencia al decir a Dios que los sacó al desierto para que murieran ellos y sus hijos, y que estaban mejor en la esclavitud de Egipto. Tampoco fue el plan de Dios que Israel pidiera ser como las demás naciones, poniendo un rey sobre ellos y rechazándolo a él como su único rey. Primer libro de Samuel 8, del 6 al 8, 12, 17, 19 y 20. Sin embargo, por misericordia, Dios moldeó el curso de la historia de tal manera que el futuro Mesías Redentor sería descendiente del rey David. Isaías 11, del 1 al 10. Romanos 15, 2, Marcos 12, 35. El hecho de que Dios esté dispuesto a darnos segundas mejores soluciones a fin de permitirnos trabajar con Él en cumplimiento de sus propósitos nos da esperanza, porque ha hecho posible que todas las cosas se tornen para nuestro bien. Romanos 8, 28. El viaje puede tomar más tiempo y puede que no sea tan pintoresco como el itinerario original, pero mientras estemos dispuestos a restablecer nuestra relación con Dios y escuchar sus instrucciones, Dios promete guiarnos a nuestro destino final si somos fieles hasta el último día de nuestra vida terrenal, o si somos encontrados fieles cuando Cristo vuelva por segunda vez. Apocalipsis 2:10, Mateo 24, 44 y 45. No podemos más que decir, alabado sea Dios. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Estudiar cuidadosamente la experiencia de Israel en sus viajes a Canaán. Necesitamos mantener el corazón y la mente disciplinados, refrescando la memoria con las lecciones que el Señor enseñó a su antiguo Israel. Entonces, las enseñanzas de su palabra serán para nosotros interesantes e imponentes como Él concibió que lo serían para ellos. Comentario bíblico Adventista, tomo 2, 994. Lo que algún día comprenderá todo ser humano es que el pecado solamente puede acarrear vergüenza y pérdida, que la incredulidad significa fracaso, pero que la misericordia de Dios llega hasta mayores profundidades, que la fe eleva al alma arrepentida hasta compartir la condición de hijos de Dios. La educación 135. Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar en la tierra en el tiempo que les indicaría, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado ese permiso. No quería Él que obtuvieran la posesión de la tierra por medio de guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Patriarcas y Profetas 364 y 365. Los israelitas no habían ganado la victoria por su propia fuerza. La victoria fue totalmente del Señor, y la primicia de la tierra, la ciudad, con todo lo que contenía, debía dedicarse a Dios. Debía recalcarse en la mente de ellos que en la conquista de Canaán no pelearían por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios.
Todos los habitantes de la ciudad y toda alma viviente, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas y asnos, fueron pasados a cuchillo. Solo la fiel Rahab con toda su casa se salvó, en cumplimiento de la promesa de los espías. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu del amor y misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y la bondad infinitas. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán para convertirlo en una nación y un gobierno que fuera la manifestación de su reino en la tierra. No solo habían de ser herederos de la religión verdadera, sino que habían de difundir estos principios en todos los ámbitos del mundo. Los cananeos se habían entregado al paganismo vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría impedido que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. A los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes, en la apertura del Mar Rojo, los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo de Jehová, Dios de Israel, y ahora la derrota de los reyes de Madián, de Galaad y de Basán habían recalcado aún más que Jehová superaba a todos los dioses. Los habitantes de Jericó conocían todos los acontecimientos y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerle, participaban de la convicción de Rahab de que Jehová era Dios de Israel en los cielos y en la tierra. Como los antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de los rebeldes contra Dios y los enemigos del hombre. Patriarcas y Profetas 523 a la 525. En las abominaciones de los cananeos, el Señor presentó a Israel los resultados que tiene la comunión con espíritus malos. Eran sin afectos natural, idólatras, adúlteros, asesinos, abominables, con todos sus pensamientos corrompidos y prácticas degradantes. Los hombres no conocen su propio corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Pero Dios sabe cuáles son las tendencias que la naturaleza depravada del hombre. Entonces, como ahora, Satanás vigilaba para producir condiciones favorables a la rebelión a fin de que el pueblo de Israel se hiciera tan aborrecible para Dios como lo eran los cananeos. Satanás estaba resuelto a seguir dominando la tierra de Canaán, y cuando ella fue hecha morada de Israel y la ley de Dios, la norma de esa tierra, aborreció a Israel con odio cruel y maligno y tramó su destrucción. Por medio de los espíritus malignos se introdujeron dioses extraños, y a la causa de la transgresión el pueblo escogido fue finalmente echado de la tierra prometida y disperso. Hoy procura Satanás repetir la misma historia. Dios está apartando a sus hijos de las abominaciones del mundo para que puedan guardar su ley, y a causa de esto la ira del gran acusador de nuestros hermanos no tiene límite, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:10 y 12. La verdadera tierra de promisión está delante de nosotros, y Satanás está resuelto a destruir al pueblo de Dios y privarle de su herencia. Nunca fue más necesario que hoy oír la advertencia: velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14:38, Patriarcas y Profetas 744-745. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno.
Por espacio de 6.000 años, la inteligencia maestra, después de haber sido la más alta de los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se empleará contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y de las sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en las luchas seculares. Durante ese tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento de Cristo y formar un pueblo que ha de ser preparado sin mancha y sin reprensión para comparecer ante Él en su segunda venida. Segunda de Pedro 3:14. Entonces el derramamiento especial de la gracia y del poder divino no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio en los principios de la ley de Dios, mientras la política de engaño es la misma, mediante la cual se hace parecer el error como verdad y se hace que las leyes de los hombres sustituyan las leyes divinas y se induce a los hombres a adorar a las criaturas antes que al Creador. Se puede ver en la historia de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires y de los reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica y manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo nunca la vio jamás. Conflicto de los siglos, páginas 13 y 14. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiere ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar en liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo en su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. Deseado de toda la gente, 223-224. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante las empresas mundanas. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requisito de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar la convicción de su conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. Aún en esta vida no puede beneficiarnos apartarnos de la voluntad del Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean fieles a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar y vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero el obediente se le hace la promesa: habitarás en las alturas. La fortaleza de la roca serán tu lugar de acogimiento. Se te dará tu pan y tus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esa promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, deseados de todas las gentes. 96-97.
Muchos enseñan que lo único necesario para salvarnos es creer en Jesús, pero ¿qué dice la palabra de la verdad? La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Hemos de pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Hemos de tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y luchar con la carne y seguir diariamente las pisadas del Redentor. Es un error fatal pensar que no hay nada que debéis hacer para obtener salvación. Habéis de cooperar con los seres celestiales. Hay una cruz que debe levantarse en el sendero, una muralla que escalar antes de que entréis en la ciudad eterna, una escalera que subir antes de llegar a la puerta de perlas. Y cuando comprendáis vuestra incapacidad y debilidad y claméis a Dios pidiéndole ayuda, desde los bastiones celestiales oiréis la voz que dice: echa mano de mi fuerza. Isaías 27:5. El conflicto reñido entre Cristo y Satanás se renueva en cada alma que abandone el negro estandarte del príncipe de las tinieblas para marchar bajo el estandarte teñido de la sangre del príncipe Emmanuel. El maligno presentará la más sutil tentación para apartar de su fidelidad a los que deberían ser leales al cielo. Cualquier proceder que debilita las facultades físicas o mentales los incapacita para el servicio del Creador. Hemos de amar a Dios de todo nuestro corazón y nuestro ojo fuera sincero. Para su gloria comeremos, beberemos y nos revestiremos de su divina voluntad. Todo aquel que comprenda lo que significa ser cristiano se purificará a sí mismo, así como Él es puro, de todo aquello que debilite y manche. Todos sus hábitos se pondrán en armonía con los requisitos de la palabra de la verdad. Review and Herald del 6 de marzo de 1888, a fin de conocerle, 115 y 116. Si somos leales a la palabra de Dios, estamos del lado de Cristo, del lado de los leales y santos ángeles. Estamos cubiertos del escudo de la omnipotencia. ¿De quién luego temeremos? Manuscrito 162 de 1897, Ministerio Médico 184. El Señor nos ha elegido y nos ha hecho objeto de su misericordia maravillosa. ¿Nos dejaremos hechizar por las charlas de los apóstatas? ¿Nos colocaremos de parte de Satanás y su hueste? ¿Nos uniremos con los transgresores de la ley de Dios? Sea más bien nuestra oración: Señor, pon enemistad entre mí y la serpiente. Si no estamos en enemistad con sus obras tenebrosas, nos circuyen sus poderosos repliegues y su dardo está listo para penetrar el corazón nuestro cualquier momento. Debemos temerla por enemigo mortal. Debemos oponernos a ella en nombre de Cristo. Nuestra obra es seguir adelante. Debemos atender cada pulgada de terreno. Que todos los que llevan el nombre de Cristo se revistan de la armadura de la justicia. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 589. El Señor está tratando ahora con su pueblo que cree en la verdad presente. Quiere producir resultados portentosos, y mientras que en su providencia está obrando con ese fin, dice a sus hijos: marchad. Es cierto que el camino no está abierto todavía, pero cuando ellos avanzan con la fuerza de la fe y el valor, Dios despejará el camino delante de sus ojos. Siempre hay quienes se quejarán como el antiguo Israel y atribuirán las dificultades de la situación a quienes Dios suscitó con el propósito especial de hacer progresar su causa. No alcanzan a ver que Dios los está probando mediante la estrechez de las cuales solo su mano puede librarlos. Hay ocasiones en que la vida cristiana parece rodeada de peligros y el deber parece difícil de cumplir. La imaginación se representa una ruina inminente al frente y detrás la esclavitud y la muerte. Sin embargo, la voz de Dios habla claramente por sobre todos los desalientos y dice: marchad.
Debemos obedecer la orden, fuera cual fuera el resultado, aun cuando los ojos no puedan penetrar la tiniebla y sintamos las frías olas en los pies. La incredulidad dice: nunca podremos superar los obstáculos, esperemos hasta que se hayan suprimido o que podamos ver claro el camino. Pero la fe nos insta valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. La obediencia a Dios traerá seguramente la victoria. Es únicamente por medio de la fe como podremos llegar al cielo. La voz del Señor que ordena a sus fieles que marchen prueba con frecuencia su fe hasta lo sumo, pero si ellos hubiesen de postergar la obediencia hasta que haya desaparecido de su entendimiento toda sombra de incertidumbre y no quede ningún riesgo de fracaso o derrota, nunca avanzarán. Los que creen que les es imposible ceder a la voluntad de Dios y tener fe en su promesa hasta que todo esté despejado y llano delante de ellos, no cederán nunca. La fe no es la certidumbre del conocimiento, es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. El obedecer a los mandamientos de Dios es la única manera de obtener su favor. Marchad debe de ser el santo y seña del cristiano. Testimonios Selectos, tomo 3, 228, 229. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor.